Seguimos en el programa Perseguidos pero no olvidados, de ayuda a la Iglesia necesitada, analizando hoy la lista mundial de la persecución que acaban de presentar nuestros amigos, nuestros hermanos evangélicos de la Fundación Puertas Abiertas en España, y lo estamos haciendo con su director, con Ted Blake. Bueno, Corea del Norte sigue siendo el primer país, pero hay un dato importante de este informe 2019 que analiza la persecución de los cristianos, que es Libia. ¿Qué está pasando en Libia? Entra en el top 5 de los países donde más se persigue a los cristianos. Cristianos libios hay muy pocos, porque la opresión con los habitantes o los ciudadanos libios es tan fuerte que es muy difícil que un libio se convierta en cristiano y luego siga vivo. Pero lo que está pasando es que hay un flujo de personas de África subsahariana que quieren llegar a Europa y ven el paso por el Mediterráneo a través de Libia como un camino para llegar a Europa. Y lo que no saben o saben y se arriesgan a ello es que cuando entran en Libia pueden acabar siendo arrestados, pueden acabar siendo esclavizados, pueden acabar siendo maltratados cuando pasan por este país. Y entonces esto es lo que está ocurriendo en Libia. Se está manifestando una violencia muy fuerte en contra de los cristianos que están pasando por el país en su búsqueda de libertad en Europa. De libertad en Europa, y acaban en una cárcel solo por su fe. Solo por su fe. Bueno, en este punto, Ted, vamos a conocer más datos de este gran informe, de esta lista mundial de la persecución de cristianos, donde efectivamente, como decíamos en el vídeo anterior, 1 de cada 9 cristianos hoy sufre niveles altos de persecución, y donde 245 millones de cristianos son perseguidos, como denunciáis. Blanca Ruiz Antón, amplíanos más datos además de este informe presentado esta semana. Así es, Raquel. La lista mundial de la persecución elaborada por Open Doors muestra que la presión a cristianos en el mundo no es un acontecimiento aislado, sino que se trata de una tendencia al alza y, de hecho, parece que no tiene límites. Según Open Doors, la cifra de cristianos que sufren persecución alta, muy alta o extrema rondan los 245 millones, lo que significa que al menos un cristiano de cada 9 en el mundo sufre altos niveles de persecución. Se trata de una situación especialmente extrema en Asia, donde esta persecución la sufren 1 de cada 3 cristianos. En África la sufren 1 de cada 6. Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia y Pakistán ocupan en este orden los primeros puestos del triste ranking de persecución mundial de cristianos. Por número de víctimas, Nigeria es el escenario del mayor número de crímenes. Durante el pasado año murieron más de 3.700 cristianos en este país. Le sigue República Centroafricana, en donde fallecieron 146 personas. En Somalia fueron 50 los cristianos asesinados. En 19 países se registraron muerte de cristianos por motivos religiosos, y en total han sido 4.136 los cristianos que perdieron la vida durante el año 2018 a causa de su fe en todo el mundo. Muchas gracias, Blanca. Bueno, Ted, está claro que la persecución va en aumento. O sea, estas cifras que nos dejan espeluznados son cada año tras año peores. ¿Qué está pasando con los cristianos? ¿Por qué ha incrementado la persecución en el mundo? Bueno, una de las cosas es que hay elementos añadidos a la persecución, y luego el ánimo de la persecución sigue estando allí, entonces va en aumento. Hemos hablado de que 1 de cada 6 cristianos en África está siendo perseguido. Estamos viendo lo que ha pasado en Nigeria, que 3.700 personas han muerto por el hecho de ser cristianos, y les están atacando porque son cristianos. Quieren convertir a Nigeria en un país islámico, y ya están consiguiendo que el tercio norte sea bastante islámico. La zona central, que tiene una mezcla casi 50-50 de cristianos y musulmanes, Sí. Pero los ganaderos fulani están atacando de una forma sistemática a los cristianos en esa zona, y están hablando de que es una cuestión de comercial y cosas así, pero realmente hay una intención bastante clara de que los musulmanes quieren
empujar a los cristianos hacia el sur y que pueda haber una región que sea netamente musulmana. Y esto es una cosa que está ocurriendo en todo el continente africano. El cinturón, ¿no? El cinturón central. Efectivamente, en el viaje a Nigeria yo fui testigo de ello, de los pastores fulanis musulmanes que están expulsando. Lo que pasa es que aquí, como mucho, en Nigeria se conoce Boko Haram, sí. Pero hay otra gran persecución clarísima. Sí. Clarísima. Nigeria, el país donde más cristianos han fallecido en el 2018, según vuestra lista mundial de la persecución. Y me interesa mucho lo que recoge vuestro informe, la lista mundial de la persecución sobre Myanmar, que todos los medios de comunicación este pasado año se hemos puesto los focos en lo que está pasando con los rohingya, pero que las minorías, como la cristiana, también han sufrido lo suyo, ¿no? Cuéntanos. Sí, hay una región dentro de Myanmar que es prácticamente de mayoría cristiana y están sufriendo un acoso muy fuerte los cristianos que viven en esta región, y muchos de ellos han tenido que salir huyendo de este lugar. Y están en campos de refugiados porque no tienen a dónde ir y no tienen cómo mantener su vida. Entonces están en una situación de bastante dificultad allí. Y es además de lo que ya está pasando, en lo que hemos visto en las noticias, que se habla como si fuera una minoría islámica, pero también había cristianos metidos dentro de ese grupo y también estaban sufriendo esa persecución por ser de la etnia rohingya. Las minorías, como siempre. Sí. Muy interesante lo de Birmania. Vamos a hablar de otra parte del mundo. Ya hemos hablado de África, hemos hablado de Birmania, que obviamente los focos de los medios hemos estado allí. Indonesia, el país más grande de número de musulmanes del mundo. ¿Qué está pasando? Porque la lista mundial de la persecución le ha elevado, ¿no? Le ha elevado en los números de posiciones con una maléfica ley de la blasfemia, ¿no? Pues sí. Ha habido un político que, por una cuestión de mencionar algo acerca del Corán, fue condenado a 2 años de prisión simplemente por ser acusado de blasfemar contra el Islam. Y luego también pues es esta situación donde la presión sigue creciendo hacia los cristianos. No se quiere permitir que los cristianos tengan la libertad. No estoy seguro si es en Indonesia también, pero el uso de la palabra Alá para referirse a Dios se está intentando mantenerlo como una palabra exclusiva para los musulmanes, aunque la palabra Alá es una palabra que tiene su origen mucho anterior al Islam. Entonces es la palabra para Dios en muchas partes del mundo, y se está intentando restringir el uso de esa palabra y eliminarlo del uso para los cristianos. Ted, vamos a hablar ahora de los dos grandes, gigantes países en número de demografía, India y China. Lo hemos dejado casi para el final porque objetivamente son dos países que representan un tercio de la población mundial, y donde todos los indicadores, tanto el informe nuestro de libertad religiosa como el Pew Research, como el informe de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, como el vuestro ahora mismo, de Puertas Abiertas, de Open Door, ponen las luces de alarma. Primero empezamos con India, luego seguiremos analizando China. En la India, Ted, es preocupante lo que recoge vuestra lista mundial de la persecución, porque aunque aquí lo hemos hablado muchas veces, se conoce muy poco de lo que está pasando con las minorías religiosas en la India. ¿Cuáles las conclusiones que sacáis vosotros a raíz de vuestra lista mundial de la persecución? Pues la elección del nuevo presidente, ya lleva unos años como presidente en la India, pero eso ha hecho que haya una libertad mucho mayor para los extremistas hindúes, para que ellos lleven a cabo sus actividades como opresores del cristianismo.
hemos ido contando incidencias violentas contra cristianos en India a lo largo de estos últimos años, y del año 2015 al 2016 se había duplicado el número de incidencias que ocurrieron, y así ha ido ocurriendo a lo largo de los años. O sea que del 16 al 17 otra vez prácticamente se había duplicado, y otro crecimiento más del 17 al 18. Y lo que estamos viendo, y esto es muy preocupante para nosotros, es que si en un principio la violencia se dirigía a los líderes, a los pastores, a los hombres dentro de la Iglesia, ahora no solamente se dirige esa violencia hacia los hombres, sino también están atacando a las mujeres, pero no solamente a las mujeres, sino también a los niños y a las niñas. Y hemos visto situaciones realmente dolorosas ocurrir en India, y están haciendo todo lo que sea posible para que India como país sea un país hindú, que antiguamente hablábamos de los hindúes como si fueran ciudadanos indios, pero hoy en día este es el objetivo que ellos tienen, de que si eres indio, eres hindú, y que esas dos cosas sean sinónimas. Qué peligro cuando un nacionalismo quiere convertir a un Estado, a un país, en monoconfesional, que es lo que pretende ahora mismo la India, ¿no? Exactamente. Cuando en la India no solamente hay hindúes, también hay budistas, también hay sikhs, también hay cristianos, también hay musulmanes. O sea, es un país muy plurirreligioso, y que, como bien dices, la presencia de este gobierno está acosando cada vez más a las minorías. En tu opinión, ¿por qué no se conoce más lo que está pasando en la India? Puede que sea una cosa, si podemos hablar de una ilustración, como que están jugando con doble baraja. Y de cara a Occidente hay libertad de religión, pero de cara internamente del país, lo que se quiere hacer es unir al país en torno a una ideología, y esa ideología es: todos somos hindúes, y los que somos hindúes vamos a levantar el país. Y los que causan el problema para nosotros son los de las minorías. Y tenemos que eliminarlos porque ellos son la causa de todos nuestros problemas. Y esto es una situación común en el tema de la persecución de los cristianos. Cuando hace falta unir al pueblo para resolver una situación, hay que tener un enemigo común. Y el enemigo común más blando, por decirlo de alguna manera, es el cristianismo. Entonces, es un objetivo fácil al que apuntar y atacar. Y por eso se escoge al cristianismo como un elemento para atacar y eliminar, además de otras cosas que podría haber. Muy interesante, porque nosotros siempre pensamos que el principal autor de la persecución contra los cristianos a veces es el yihadismo radical, y no. No. Además, por número de personas en el mundo, el hinduismo radical, cuando se convierte en ideología y encima política y nacionalista, está mermando la presencia cristiana en este subcontinente, en la India, que aquí hemos hablado mucho con nuestros espectadores, y van conociendo poco a poco lo que está pasando en este país, donde los cristianos en este momento, además de ser perseguidos, están aportando unos valores, unos principios, están devolviendo la dignidad a tantas personas que por este sistema de castas no son consideradas ni personas, y que además han llegado a perdonar a los atacantes. En el vídeo que les vamos a mostrar a continuación, vamos a contar la historia de uno de estos cristianos que perdonó a quien quiso matarle, y eso hizo que la vida de su agresor cambiara. Celebramos la misa en una de las casas. No había ninguna capilla en ese pueblo. Salí de la casa después de la misa y vi a un grupo de gente del pueblo que nos estaban esperando. Me dijeron: te lo advertimos, no queremos que practiquéis vuestra fe aquí. Y entonces uno de ellos cogió un palo enorme y me golpeó con él en la cabeza. Cuando supe quién me había atacado, le perdoné sin dudarlo. Mi fe me ha liberado de cualquier forma de odio hacia quienes me atacaron. Ellos no querían que entraran misioneros al pueblo y por eso me golpearon.
उनको क्षमा किया. They don't want missionaries to enter that village. That is why they might have attacked him. But God's work is different. Pero Dios hace las cosas de otro modo. Beat a catechist. Aquellos que golpearon a nuestro catequista vinieron ellos mismos a pedir ser bautizados. God is working in different way. Dios tiene sus propios modos de atraer la gente hacia Él. Impresionante, ¿no? El testimonio de nuestros hermanos, ¿no? Que encima provocan el perdón. Desde luego, esto es de otro mundo, ¿eh? Cuanto más apaleados, más perseguidos, más bien hacen, ¿no? O sea, estamos contemplando aquí en estos minutos el dolor de la persecución, las cifras, pero también hay mucho bien detrás que merece la pena ser contado. Bueno, Ted, lista mundial de la persecución, China. ¿Qué está pasando en China? Vosotros decís que en este 2019, la persecución se ha incrementado respecto al 2018. Sí. Febrero de 2018 se reforzó la ley de control sobre las religiones. Es similar a la actitud de China, pero diferente a la vez. Es una cuestión organizada por la ideología comunista. Estamos viendo que es prácticamente la vuelta al ambiente que hubo durante la Revolución Cultural en China. ¿Tanto? Se está hablando que está a ese nivel. Ya se ha visto que están creando campos de reeducación. Se quiere educar a los cristianos, a los musulmanes, a todas las personas para que su fe se ejerza dentro del socialismo chino y que haya una identidad socialista china de la religión. Por lo tanto, quieren controlar quiénes van a ser los pastores, quiénes van a ser los sacerdotes, quieren controlar lo que van a decir, quieren poner cámaras en los lugares de culto para poder vigilar quién está allí. Tienen un sistema de puntuación para controlar quiénes son los buenos ciudadanos o quiénes son los ciudadanos malos y para ir sumando o restando puntos según sus actividades, y la vinculación con el cristianismo pues puede causar más o menos puntos dependiendo cómo vayan usando esos puntos. Y luego pues las iglesias que han ido creciendo pero luego no han querido registrarse, pues el gobierno chino también les está poniendo todo tipo de trabas. Están yendo a los dueños de los locales que ellos alquilan para tener su lugar de culto y les están diciendo dejar de alquilar esos lugares para que no puedan reunirse allí. O sea, están volviendo a tener una situación de mucha más dificultad. Han entrado en algunos lugares, han arrestado a los líderes y no los han tenido mucho tiempo, pero sí los han arrestado. Entonces estamos viendo que el ambiente en China está cambiando de una forma importante. Bueno, esperemos que en lo que respecta a la Iglesia Católica el acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno chino permita finalmente pues una mayor libertad religiosa, y todos los cristianos, 100 millones de personas, que aunque son muy minoritarios allí, son muchos cristianos. Bueno, 100 millones de cristianos chinos es muchísimo, puedan poco a poco contribuir al bien de su país. No nos ha dado tiempo a hablar de Oriente Medio, donde Irak, gracias a Dios, ha registrado menor persecución por la salida del Daesh. Interesantísimo el informe de la lista mundial de la persecución de la Fundación Puertas Abiertas España Open Doors, que lo pueden consultar en su página web seguro, y ahí pueden ir analizando si se han quedado con ganas de saber más. Muchísimas gracias, Ted Blake, por estar aquí con nosotros en Perseguidos pero no olvidados. Gracias por vuestro trabajo. Un placer. Por sostener a los cristianos en el mundo, como nosotros, como Ayuda Ilimitada, que sufren, pero que son los pioneros de nuestra fe. Gracias, Ted, como siempre. Muchísimas gracias. Es tu casa. Bueno,
Nos vamos hasta la semana que viene. Hablábamos rapidísimamente de Oriente Medio. Bueno, saben que Siria sigue en nuestro corazón desde esta Navidad que estamos sosteniendo a los cristianos de este país todavía en guerra 8 años después. Y desde allí les vamos a mostrar ahora un vídeo de un anciano que está muy contento porque a pesar de la guerra puede volver a sus casas. Con él nos vamos a ir, pero rápidamente, si quieren seguir toda la actualidad de nuestros hermanos cristianos en el mundo a través de nuestra página web de ayudaalaiglesianecesitada.org, en las redes sociales, en nuestro Twitter, en el Facebook, en el teléfono de Madrid para estar informados, para rezar por ellos y para echar una mano al 91 725 9212. Con este anciano de Siria, que les agradecen a todos ustedes su colaboración, porque por fin ha vuelto a casa, nos despedimos. Hasta la semana que viene, amigos. Mi nombre es Abdal Mased Kara. He vivido en esta calle durante 60 años. Después de la guerra, cambiaron el nombre de la calle a Calle de la Esperanza, para animar a la gente. Mi apartamento fue severamente dañado durante los combates. Pero entre los escombros encontré este valioso libro. Una Biblia que me había regalado el anterior obispo. Gracias a la oración, a la ayuda de la Virgen y de los santos, mi familia sobrevivió a esta terrible guerra. Y ahora podemos regresar a nuestro hogar. En nombre de mi familia, mi mujer y mis 2 hijas, quiero agradecer a todos los que nos ayudaron a reconstruir nuestra casa y poder regresar a ella. Rezamos por cada uno de vosotros. Que Dios os proteja a vosotros y a vuestras familias. Gracias.